que hoy, una vez posesionado el nuevo presidente, Daniel Noboa declara el estado de excepción con un solo objetivo. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Esto le permitirá enviar 2 proyectos de ley urgentes en simultáneo en materia económica para que sean aprobados o entren por el Ministerio de la Ley en 30 días. El presidente de la República electo, Daniel Noboa, llegó a la Asamblea para el repaso del cambio de mando en el que asumirá el poder. Ahí confirmó que tiene adelantada la estrategia para cumplir su objetivo de aprobar en solo 30 días 2 proyectos económico urgentes. Después de su posesión este jueves, entre sus primeras medidas decretará un estado de excepción por la situación que vive el país en general. Después del estado de excepción, que toma 72 horas que se procese, vienen 2 proyectos de ley económico urgentes. En estado de excepción se pueden presentar 2 proyectos al mismo tiempo. Será la reforma tributaria y asimismo también una reforma energética para que no volvamos a estar en la situación como la que estamos ahora, sufriendo apagones. Y la fecha prevista para que el legislativo reciba los proyectos sería el 28 de noviembre. La jefa de bloque de ADN describió parte de lo que tendrá el proyecto de ley encaminado a lo tributario. Lo principal es una tabla progresiva de deducciones al impuesto a la renta, contrastado con la política de contratación a jóvenes, a recién graduados, y además que se aumenten los beneficios tributarios para los recién graduados, por ejemplo, de instituciones públicas, de institutos técnicos. Centeno es presidenta de la comisión a la que llegará el otro proyecto, sobre el sector energético. Menciona que se basará en buscar la autogeneración. Que se eliminen los techos para la autogeneración, el autoabastecimiento, que los privados puedan participar de manera más activa en la generación de energía y de esta forma bajar los costos de energía a nivel nacional. La Asamblea está a la expectativa de las propuestas del mandatario. Por ahora fue solo un ensayo de su ingreso al hemiciclo legislativo para su posesión. El acto está convocado para las 11 de la mañana de este jueves. Bien, hoy arranca el nuevo gobierno y aún faltan ministros y secretarios de Estado por nombrar. Y según ha dicho el presidente Noboa, hasta el domingo tendrá su gabinete completo. Una vez que se redefinió el cargo que tendrá Saría Moya, quien iba a ser ministra de Economía y Finanzas, aún no se conoce quién ocupará esta cartera que es clave en todo gobierno. Carlos, buen día. Fernando, Samantha, muy buenos días. Tampoco se ha expuesto cuál será el plan económico por donde llevará al país el nuevo presidente de la República. Solo hay algunas ideas sueltas que se van conociendo con el paso de los días. Por eso, hoy en Contacto Directo damos la bienvenida a Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, con quien vamos a dialogar sobre las primeras decisiones que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha decidido comenzar a trabajar en el inicio de su mandato de 18 meses. Economista, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Carlos, buenos días también al país. Economista, ¿este es el momento de enviar una reforma tributaria que baje las deducciones al impuesto a la renta para empresas como incentivo? Mientras no sea subir los impuestos, cualquier tipo de reforma que ayude al crecimiento económico, bienvenido sea. Entonces vamos a estar a la expectativa de los proyectos de ley que quiere enviar el Ejecutivo para leerlos, analizarlos y dar nuestra opinión un poco más concreta, pero también depende mucho del asunto del decreto de excepción, que tiene que darle visto bueno a la Corte Constitucional para ver si se tratan los 2 proyectos de ley o se va tratando proyecto por proyecto cada mes, ¿no? Economista, ¿se puede hablar de un proyecto de reforma tributaria para el 28 de noviembre, como más o menos se conoce, cuando todavía no hay ministro de Economía? Eso es un tema que deberá resolverlo el presidente de la República en el cortísimo tiempo. Yo creo que la reforma tributaria, de alguna otra forma, la tiene que enviar el presidente de la República. Esperemos que ya conforme, tengo entendido que hasta el domingo van a terminar de conformar su equipo ministerial. Ya tiene el director de Servicio de Rentas Internas, faltaría el ministro de Economía y yo creo que de ahí es cuestión ya de organizarse. Me imagino que tienen un borrador, a lo largo de la campaña anunciaron algunos temas, esperemos que eso se pula y lo presenten de forma inmediata, siempre y cuando, insisto, le dé el aval la Corte Constitucional, ¿no? Ya, pero economista, ¿no le parece a usted extraño o curioso, por lo menos,
que existe el proyecto de ley y no existe el ministro de Economía. Es decir, normalmente quien lidera el Frente Económico es el ministro, quien tiene que saber hacia dónde quiere ir. Aquí es como que hemos empezado al revés. No sé, usted como economista, ¿cómo ve esta manera de trabajar distinta a lo que se ha visto en gobiernos anteriores? Claro, a lo mejor habían tenido un ministerio bajo la sombra, con gente que no quiere asumir el cargo. Eso ya lo tendrá que responder el presidente de la República electo, pero lo importante es que se presente el proyecto de ley para que se conozca y realmente se tomen medidas adicionales. No esto, a ver, el tema de la recuperación económica no va a depender de los dos proyectos de ley, porque los efectos inmediatos, en caso que sea aprobado por la Asamblea, van a estar viendo los resultados a mediados del próximo año e inclusive para el año 2025. Entonces, vamos a esperar qué es lo que realmente quiere presentar el gobierno. Pero esta forma de trabajo no genera preocupación, como de hecho ya sucedió en los agentes económicos externos, en la banca de inversiones, en el FMI, que derivaron en un alza del riesgo país precisamente por estas primeras movidas del nuevo gobierno, un poco extrañas, poco ortodoxas. ¿No hay que también ponerle un ojo a esa forma de reacción de estos grupos que mal o bien van a terminar apoyando el crecimiento y la recuperación del Ecuador en términos económicos y fiscales, economista? A ver, a partir de que se descartó a la que iba a ser ministra de Economía, el riesgo país bajó. Eso significa que los mercados internacionales están a la expectativa de quién va a estar al frente económico, ¿no? Entonces, insisto, vamos a ver quién van a nombrar. Lo que sí le puedo decir, estimado Lenín, que la situación económica para el próximo año va a ser muy compleja. Los ecuatorianos tienen que entender que estamos al borde de la recesión. En su momento conversamos también, Carlos, sobre este tema. Entonces, vamos a ver las primeras acciones que tendrá que hacer el gobierno es presentar el Plan Nacional de Desarrollo y de ahí el asunto también de la reforma presupuestaria, porque depende de cómo consiga el financiamiento, que va a requerir aproximadamente 10.000 millones de dólares. Dependerá si la economía realmente crece al 0.8% para el 2024 o aumenta ese nivel de crecimiento, ¿no? Economista, durante el gobierno de Lasso se cuestionó la política fiscalista de su gestión, más impuestos para el Estado. Y eso medio que se reculó en julio pasado con el decreto ley que aprobó la Corte Constitucional, que devolvió algunas deducciones o la capacidad de hacer más deducciones a la gente. ¿Es correcto este momento ensayar otra vía? Es decir, que la recaudación más bien se multiplique por la reactivación económica y no por subir más impuestos, cuando precisamente lo que necesita el Estado es más dinero para el niño, para la compra de diésel, para las eléctricas, para mejorar la seguridad, etcétera, etcétera. El presidente anterior, Guillermo Lasso, bueno, todavía sigue en funciones, pero el presidente Lasso cometió un error a finales del 2021, cuando la economía había tenido un rebote económico, que no era mucho, pero habían aumentado la recaudación tributaria, subieron los impuestos por recomendación del exministro Cueva, ¿no? Algo que nosotros en su momento criticamos. Esperemos que el Frente Económico no cometa ese error nuevamente, porque la economía está prácticamente golpeada. Insisto, vamos a ver el financiamiento. Yo creo que más allá de la reforma tributaria o la reforma eléctrica, que son tan necesarias, hay que ver también cómo es que se va a afrontar el tema del fenómeno del niño. Insisto, yo creo que esto no es una cuestión del Frente Económico, implica a todo el gobierno. Ojalá que todo el gobierno se articule y realmente establezcan las políticas públicas adecuadas, las políticas económicas adecuadas, porque tenemos que salir de la trampa de los países de ingresos medios. Tenemos que salir de este tema del decenio perdido, porque ya tendría 10 años de estancamiento económico, 2015 al 2024, y que lastimosamente eso está generando deterioro en los indicadores sociales y por lo tanto un incremento de la migración forzosa de más de 200.000 ecuatorianos, ¿no? Economista, a ver, pero entonces, ¿usted sí está de acuerdo con que la nueva reforma tributaria que el gobierno de Noboa quiere enviar lo más pronto posible, se ha dicho que el 28 de noviembre, es decir, en 5 días más, rebaje impuestos? ¿Ese es el camino correcto para que el Estado se recupere, el país se recupere, aunque decir menos impuestos puede significar menos recaudación fiscal? Depende de qué tipo de impuestos. Si es el tema del IVA, bienvenido sea, bienvenido sea. Si es el tema del impuesto a la renta, habrá que ver lo que realmente quiere hacer, ¿no? Pero yo creo que adicionalmente debería pausar la reducción del impuesto a la salida de divisas. Yo creo que eso de ahí es un tema que
que tendrá que tomarlo el Frente Económico y adicionalmente cobrar casi los 4.000 millones de dólares que los contribuyentes deben al SRI. La mitad de eso son deudas en firme. Entonces, si el gobierno lo que aspira es mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos, tiene que cobrar los impuestos. Entonces, en esa vía yo creo que puede dar un paso muy importante para el financiamiento de la plataforma transporte. No le entendí muy bien. ¿A qué se refiere usted con IVA, renta y salida de divisas en cuanto a subir o bajar esos impuestos? ¿Cuál es su fórmula más o menos a este momento? Si hay una disminución del IVA, bienvenido sea porque reactiva el consumo. General. Depende de lo que quiera hacer el gobierno nacional. Nosotros siempre hemos sido que debe bajarse un punto en general, pero es un tema que tendrá que analizarlo el gobierno. Si es impuesto a la renta, yo creo que eso podría generar un impacto muy positivo para la inversión extranjera directa y también para la inversión, en este caso nacional. Con respecto al impuesto a la salida de divisas, es un tema que, a nuestro juicio, debe irse bajando de manera progresiva, no de manera abrupta como el gobierno de Lazo lo ha querido hacer, bueno, de hecho lo ha hecho, y esperemos que eso el presidente lo pause por un momento para mantener un balance en lo que tiene que ver con la recaudación tributaria, pero, insisto, el gobierno tendrá que cobrar los impuestos a los deudores que le den al SRI, ¿no? ¿Usted está convencido que bajando esos impuestos, como plantea, la recaudación se multiplica porque hay más circulación de la economía? Esa es la fórmula. Primero, da un mensaje positivo al país. Yo creo que hace mucho tiempo no se habla de una especie de disminución en teoría de impuestos, más bien se ha hablado de aumento de impuestos y eso es lo que no ha generado el estancamiento económico durante 10 años. Pero adicionalmente tiene que presentar otro tipo de reformas. Ojalá se anime con el tema del proyecto de ley de atracción de inversiones, estableciendo la zona franca oriental de exportación. Ojalá se anime a atraer a la banca extranjera internacional. Bien. Y eso de alguna otra forma generaría movimiento económico y también mejoras en la recaudación tributaria, ¿no? Economista, ¿cuál es la gravedad del problema económico del Ecuador? ¿Déficit fiscal, falta de liquidez, postración productiva, excesos en los subsidios a los combustibles, la virtual quiebra del IES? ¿Por dónde debería empezar? Porque también se deberían atacar esos problemas estructurales que son muy serios, economista. Tenemos un problema de las 4D. Déficit fiscal, deuda, tenemos problemas de desaceleración y tenemos problemas de desempleo. Entonces, por eso digo, es un trabajo en equipo. Lo que tenga que hacer el Ministerio de Turismo, ojalá permita en este caso que vengan más extranjeros al país. Lo que tenga que hacer, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, con el asunto de establecer nuevas inversiones en materia petrolera y en materia de minería. Ojalá el Ministerio de Economía realmente coordine con la Junta de la Política de Regulación Financiera para que bajen, en este caso, las tasas de interés y a su vez también baje el encaje legal para que se dinamice, en este caso, el crédito. Ojalá que el Frente Económico, en lo que tiene que ver con la parte ambiental, solucionen algunos temas que normalmente en el desarrollo económico se generan contaminación de alguna otra forma, para llamarlo de esta manera, al medio ambiente. Entonces, yo creo que es una articulación y que deberá de alguna otra forma arrancar el día de hoy y esperemos que el gobierno de Daniel Noboa realmente generen los resultados que le haría muy bien al país y le daría un mensaje importantísimo a los organismos multilaterales para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Economista, pero desde que el presidente Noboa ganó las elecciones el 15 de octubre han transcurrido más o menos unas 5 semanas. ¿Usted ha sentido que hay en estas 5 semanas mensajes claros en tema tributario, eléctrico, energético? Digo esto porque Noboa debería tener un plan, por ejemplo, pospetrolero en el caso del Yasuní. Debe tener una posición clara de qué es lo que quiere hacer con la minería que le genera rentas directas al Estado para sostener el financiamiento público. ¿Usted ha sentido a Noboa claro en esos temas o recién vamos a esperar a que se posesione, que nombre un nuevo ministro de Economía para saber cuál es su impronta económica como presidente de la República para los próximos 18 meses y hasta el 2029, como le ha dicho que quiere quedarse en el poder? Hay
algunas ideas que han lanzado en campaña, inclusive hace pocas horas también dio sus últimas declaraciones. Por eso que es importantísimo conocer el Plan Nacional de Desarrollo, para conocer la visión, misión y los objetivos nacionales que quiere hacer el gobierno prácticamente en estos 16 meses. Pero usted no los conoce todavía, no tiene claro usted, economista. Nosotros automáticamente no tenemos un documento formal para ver realmente las acciones del gobierno, porque el Plan Nacional de Desarrollo es el plan maestro, si lo queremos llamar de esta manera, para el asunto de las políticas públicas. Pero ha dado algunos mensajes que esperemos que eso realmente se concrete y esté plasmado en el documento, ¿no? Economista, ¿Noboa puede tejer una agenda particular para el Fondo Monetario Internacional? Es decir, la visión Noboa de un modelo para el Ecuador. ¿El Fondo Monetario y los otros organismos multilaterales están en capacidad de pensar la ayuda del Ecuador desde una visión muy particular? Es decir, ¿este modelo para Ecuador en este momento o sigue siendo el FMI muy rígido y por eso quizás todavía no genera dentro del fondo la confianza o la expectativa positiva necesaria, el cambio de gobierno con una visión de un presidente que no ha sido muy explícito todavía sobre qué es lo que quiere hacer en temas de recuperación económica? O sea, yo creo que el acercamiento con los internacionales va a ser crucial. Necesitamos financiar aproximadamente 10.000 millones de dólares. Ojalá el FMI acceda a una línea de financiamiento, aunque sea de 1.000 millones, 1.500 millones, para que conjunto con los multilaterales se pueda obtener parte de esos 10.000 millones de dólares y de ahí comenzar a activar ya otros mecanismos, como le dije, cobrar los impuestos a las deudas en firme, que son 2.000 millones de dólares, bajar el gasto tributario, más o menos a 1.000 millones de dólares, ir compensando. Y esta cuestión no es tan sencillo, el tema es muy complejo. Esperemos también que el asunto del fenómeno del Niño no genere mayor intensidad. Escuché hace algunos días los pronunciamientos INOCAR y parece que se van a mantener de moderado a bajo. Eso de alguna otra forma da un respiro a que las cuentas fiscales también no se comiencen a deteriorar. Entonces, por eso que vamos a estar a la expectativa de lo que realmente quiere hacer el gobierno. Vamos a esperar los documentos, los dos proyectos de ley, el Plan Nacional de Desarrollo y la proforma presupuestaria para realmente hacer una evaluación completa de cómo inicia el gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Bueno, usted le está planteando 4 elementos, 4 proyectos de ley y 4 instrumentos muy poderosos y que van a tomar tiempo. Pero yo le quiero hacer la última pregunta, economista. En este gobierno de transición, que podría entenderse como de 18 meses de Daniel Noboa, ¿tiene que tener una posición clara frente al subsidio a los combustibles, el presidente Noboa, dejarlos como está, o sí ensayar un mecanismo de focalización o de eliminación, como mucha gente lo está pidiendo, porque ahí se van 4.000 millones de dólares más o menos de manera descontrolada, poco eficiente? Claro, el 50% del subsidio a los combustibles viene por parte del diésel. Tendrá que hacer una reunión exhaustiva con los empresarios para ver cómo, de alguna otra forma, se va disminuyendo este subsidio. Pero mientras tengamos exportación petrolera con un precio por encima de los $80, parte del subsidio está prácticamente financiado. Pero más allá de eso, el tema, como usted acabó de decir también en las preguntas anteriores con respecto al Seguro Social, yo creo que ahí también es importantísimo hacer una revisión de las cifras, pero hay que hacer unas reformas de fondo para el Seguro Social, como el tema de la administración, la conformación del Consejo Directivo, la delegación de la administración al sector privado. No estoy diciendo privatización, que no, delegar y luego responder a los verdaderos dueños del Seguro Social, que son los afiliados, ver de alguna otra forma reformas en manejo de lo que tiene que ver con contratación pública del seguro. En fin, hay que hacer una especie de cirugía integral al Seguro Social para luego, una vez que el Seguro Social sea automáticamente rentable, ir paulatinamente saliendo del 40%, que es una carga muy pesada en el presupuesto estatal y que es insostenible en el tiempo. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares que de alguna otra forma tiene que estar siendo parte del debate nacional, porque no se puede sostener eso en el tiempo. Bien, economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Carlos, un abrazo. Buenos días también al país.